Al salir de la presidencia, Barack Obama quedó bajo un foco donde las expectativas son tan altas como el listón. Su vida se despliega como un relato cautivador, capítulos con casas lujosas y vacaciones deslumbrantes. Pero, ¿qué hay tras el velo de su riqueza postpresidencial? Vamos a exponer cómo ha vivido y qué ha hecho a puerta cerrada. Antes de entrar en su vida actual, veamos cómo construyó su imperio financiero y sostuvo un estilo holgado tras dejar la Casa Blanca. Podrías pensar que su dinero empezó a fluir solo después de ser presidente, pero la historia no es esa. Para entender su éxito hay que volver a comienzos de los 2000. En 2004, mucho antes del despacho oval, Obama percibía $80,287 como senador estatal en Illinois, volcado en servir a sus electores. Su ingreso no venía solo de la política, también era profesor en la Universidad de Chicago, donde sumaba $32,404 formando a futuros juristas. Además, hizo crecer su patrimonio con inversiones como el fondo Vanguard Wellington, valorado entre $100,000 y $200,000. El punto de inflexión llegó en 2005, cuando firmó con Random House un multicontrato que incluía un anticipo de 1.9 millones por The Audacity of Hope, impulso que cambió su trayectoria financiera. Cuando The Audacity of Hope salió a las librerías, no solo hizo ruido, arrasó. Se mantuvo 30 semanas en la lista del New York Times y su audiolibro ganó el Grammy 2008 al mejor álbum hablado. Random House obtuvo lo que esperaba y más. Ese mismo 2005, Obama también ingresó más de $847,000 por un acuerdo ligado a su primera memoria, Dreams from My Father, que siguió generando ingresos más allá del anticipo. El negocio editorial no solo paga adelantos, también son decisivas las regalías. En 2005, cobró $378,000 en derechos de autor. Al año siguiente, sus memorias sumaron casi $150,000 adicionales y The Audacity of Hope aportó otros $400,025. Para 2007, las regalías acumuladas rondaban los 3.3 millones, y a ellos se sumaron pagos de su agencia literaria por cerca de $816,000, procedentes de royalties y acuerdos contractuales. Ese año también diversificó con notas del Tesoro de Estados Unidos, una apuesta conservadora valorada entre $500,000 y $1 millón, y abrió planes de ahorro universitario para sus hijas, cada uno estimado entre $50,000 y $100,000. Así, cuando llegó a la presidencia en 2008, sus tenencias en letras del Tesoro ya se situaban entre 1.1 y 5.1 millones, reflejo de una estrategia patrimonial prudente y en crecimiento. Al recibir el Premio Nobel de la Paz, dotado con $1.4 millones, Obama donó íntegramente el importe a diversas organizaciones benéficas. Durante su mandato, 2009-2015, percibió $400,000 anuales como presidente, a lo que se sumaron regalías y rendimientos de inversión. Tras dejar el cargo, comenzó a cobrar una pensión cercana a $200,000 al año y sus conferencias, con tarifas que podían alcanzar los $400,000. Aportaron un complemento sustancial. En 2018, junto a Michelle, fundó Higher Ground Productions y firmó un gran acuerdo con Netflix. En 2022, amplió el alcance con un pacto global del primer vistazo con Audible. Sus memorias A Promised Land 2020 formaron parte de un paquete conjunto estimado en 65 millones que también incluía el libro de Michelle. El estreno fue fulgurante, casi 800,009 ejemplares vendidos en un día, entre superventas como The Audacity of Hope, Of Thee I Sing y la permanencia de Dreams from My Father. Los libros han generado unos 8.8 millones, a lo que su última memoria añadió cerca de 6.8 millones, sumando sueldos públicos por 3.7 millones. Su pico de ingresos llegó a 5.6 millones en 2009, para bajar a unos 450,000 en 2015 por la caída de regalías. Todo ello alimentó un patrimonio neto estimado en torno a $70 millones. Vida temprana y educación. Los años formativos de Barack Obama sentaron las bases de su liderazgo. Nació el 4 de agosto de 1961 en el Kapi Oalani Medical Center de Honolulu, Hawái, hijo del keniano Barack Obama Sr. y de la estadounidense Ann Dunham Obama Sr., de la etnia Luo. Llegó con beca a la Universidad de Hawái para estudiar economía. Allí conoció y se casó con Dunham en 1961, 6 meses antes del nacimiento de su hijo. El matrimonio fue breve. Se separaron pocos años después. En 19
1964, él regresó a Kenia, donde volvió a casarse y trabajó como analista económico del gobierno. Estuvo ausente y solo visitó a su hijo una vez. En 1971, antes de morir en 1982 en un accidente de tráfico, Ann se casó de nuevo en 1965 con Lolo Soetoro, estudiante indonesio de geografía. La familia se mudó al sur de Yakarta y luego a un área más acomodada del centro. A los 6 años, Barak se trasladó con su madre y su padrastro a Indonesia. Asistió a escuelas locales como Barry y recibió clases de inglés en casa. Aquella etapa le dio fluidez en indonesio y una perspectiva cultural distinta. La disciplina pragmática de su padrastro le inculcó resiliencia y una mirada global. Esa mezcla de culturas y entornos educativos marcó al joven Obama y moldeó al líder que sería. A los 10 años, Obama regresó a Hawái con sus abuelos y se matriculó en la Punahou School, donde afrontó con lucidez su identidad mestiza, asunto que desarrollaría en 1995 en Dreams from My Father. Entre 1972 y 1975 vivió con su madre, Ann, y su hermana Maya mientras ella cursaba antropología. Se doctoró en 1992 y falleció en 1995 tras años de trabajo en Indonesia. En 1979 se mudó a Los Ángeles con beca completa para estudiar en Occidental College y debutó en el activismo con un discurso en 1981 a favor de la desinversión en Sudáfrica. Ese otoño se transfirió a la Universidad de Columbia, en Nueva York. Se instaló fuera del campus y se especializó en ciencias políticas, relaciones internacionales y literatura inglesa, graduándose en 1983 con GPA 3.7. Luego trabajó como investigador financiero y redactor en Business International. En 1985, coordinó un proyecto en el New York Public Interest Research Group. 2 años después, se mudó a Chicago para dirigir el Developing Communities Project, inicio de su servicio público. Entre 1985 y 1988, fue organizador en una iniciativa de base religiosa que agrupó 8 parroquias en Roseland, West Pullman y Riverdale. En ese tiempo, viajó por Europa y Kenia para conocer a su familia paterna, experiencia que afiló su perspectiva política. A pesar de haber recibido una beca completa para la Escuela de Derecho de Northwestern, Obama eligió Harvard Law School en 1988, donde se instaló en Somerville, Massachusetts. Destacó de inmediato. Al final del primer año ya era editor de la Harvard Law Review y en el segundo fue elegido presidente, convirtiéndose en el primer afroamericano en ocupar ese cargo. Su rendimiento académico se complementó con su labor como asistente de investigación del jurista Lawrence Tribe, una de las figuras más respetadas del derecho constitucional. Se graduó magna cum laude en 1991 y luego fue becario en la Universidad de Chicago durante 2 años, centrado en escribir su primer libro, lo que cimentó su compromiso con la academia y el servicio público. En 1992 empezó a enseñar Derecho Constitucional en la Universidad de Chicago, donde permaneció hasta 2004, primero como profesor asociado y después como Senior Lecturer. Aquella etapa moldeó su visión política y su entendimiento profundo de la ley y del poder como herramientas de transformación social. Reflexionando sobre su niñez, Obama siempre ha recordado con cariño la diversidad cultural de Honolulu y el respeto mutuo que definía su comunidad, elementos que influyeron de forma decisiva en su cosmovisión. De adolescente, comenzó a lidiar con la identidad racial, un proceso que lo marcó profundamente. En sus memorias, confiesa que en esa etapa recurrió al alcohol, la marihuana e incluso a la cocaína como vía de escape ante la confusión y las presiones sociales. Pese a esos desvíos, su curiosidad intelectual y su empatía con los demás siempre lo devolvían al camino del propósito. Antes de llegar a ser el primer presidente afroamericano, Obama fue un activista comunitario convencido. En los años 80 trabajó en barrios marginados de Chicago, impulsando programas de tutoría, formación laboral y defensa de los derechos de los inquilinos. Esa experiencia lo conectó con los problemas reales de la gente y le dio una comprensión práctica del poder del liderazgo civil frente a la desigualdad. Durante su época como profesor en la Universidad de Chicago, Obama combinó la docencia con su creciente participación en proyectos sociales. En 1992 coordinó Project Vote, una iniciativa para registrar votantes afroamericanos en Illinois. Bajo su dirección empleó a más de 700 voluntarios y 10 trabajadores, logrando inscribir a 150,000 nuevos votantes, una cifra sin precedentes. Su éxito le valió ser incluido en la lista de Crain's Chicago Business de las 40 personalidades más influyentes menores de 40 años. En 1996 dio un paso crucial.
Fue elegido senador estatal de Illinois, donde durante 8 años trabajó por la reforma ética y la expansión del sistema de salud. En ese periodo consolidó su reputación como político serio, pragmático y conciliador. En 2004, su discurso en la Convención Nacional Demócrata catapultó su figura nacionalmente. En aquel discurso, Obama tejió su biografía con el sueño americano, recordando que no existe un Estados Unidos rojo y otro azul, sino los Estados Unidos de América. Ese momento fue un punto de inflexión. En cuestión de meses, su discurso inspirador se viralizó y reavivó el interés por sus memorias, transformándolas en un best-seller y posicionándolo como una estrella emergente del Partido Demócrata. En 2007 anunció su candidatura a la presidencia, enfrentándose a una primaria feroz contra Hillary Clinton. La determinación, la oratoria y la autenticidad de Obama conectaron con millones de ciudadanos deseosos de cambio. En noviembre de 2008 logró lo impensable. Se convirtió en el primer afroamericano elegido presidente de los Estados Unidos. Su investidura en enero de 2009 fue un momento histórico de esperanza y renovación, pero su mandato comenzó en un contexto devastador. La economía estadounidense estaba sumida en su peor crisis desde la Gran Depresión. Obama respondió con el American Recovery and Reinvestment Act, un plan masivo para revitalizar la economía, salvar empleos y reconstruir la confianza del país. Durante su presidencia, Obama redujo el desempleo y aprobó una de sus leyes más emblemáticas, el Affordable Care Act, conocido como Obamacare. Esta reforma buscó ampliar el acceso a la atención médica y regular las aseguradoras, dividiendo a la opinión pública, pero transformando la política sanitaria para siempre. En el ámbito internacional, se centró en cerrar los conflictos en Irak y Afganistán, y su administración alcanzó un logro histórico, la operación que culminó con la muerte de Osama Bin Laden, responsable de los atentados del 11 de septiembre. Apenas un año después de asumir el poder, recibió el Premio Nobel de la Paz por su visión de cooperación global. Sin embargo, fue consciente de las paradojas del liderazgo. En su discurso de aceptación, recordó que, aunque el mundo anhele la paz, hay momentos en los que la fuerza es el último recurso moralmente necesario para preservar la justicia. En 2012, Barack Obama logró un segundo mandato, reafirmando su capacidad para conectar con una nación dividida. Durante esos años, enfrentó retos monumentales, desde la reforma migratoria hasta el cambio climático y la negociación nuclear con Irán. Aunque el Congreso, controlado en parte por la oposición, bloqueó muchas de sus iniciativas. Obama encontró en las órdenes ejecutivas un camino alternativo para impulsar su agenda. Avanzó en la igualdad de derechos, defendió a las minorías y consolidó su legado con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la eliminación de la política Don't Ask, Don't Tell, que discriminaba a militares homosexuales. En lo económico, su gestión ayudó a reducir la tasa de desempleo a niveles previos a la recesión y fortaleció la confianza internacional en Estados Unidos. Su liderazgo, basado en la empatía y el equilibrio, le ganó admiración mundial y críticas feroces de quienes veían en él una figura demasiado idealista. Cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2017, Obama tenía una aprobación del 60% y un lugar asegurado en la historia como uno de los líderes más influyentes del siglo XXI. La transición hacia la vida civil marcó el inicio de una nueva etapa, más libre pero no menos intensa. Con $70 millones de patrimonio y una reputación intacta, se propuso combinar influencia con serenidad. Se mudó con su familia a una mansión en Washington, D.C., valorada en más de $8 millones, símbolo de una vida de éxito, pero también de continuidad con la capital que definió su carrera. 9 habitaciones, 8 baños, salones amplios y jardines meticulosamente cuidados. Detrás de las ventanas de suelo a techo, un Obama sereno reflexiona sobre la historia que ayudó a escribir. Esa casa, mezcla de elegancia clásica y modernidad, se convirtió en su refugio familiar y su cuartel para proyectos futuros. La residencia de los Obama no es una simple casa, es una extensión de su narrativa. Al cruzar el vestíbulo se abre un salón majestuoso con chimenea y ventanales que inundan de luz cada rincón. Una segunda cocina gourmet equipada con mármol y acero da vida a la rutina familiar, mientras un gimnasio privado y un vestidor digno de una película completan el retrato de un hogar donde el lujo convive con la sencillez. Las habitaciones de Sasha y Malia fueron diseñadas con detalles que reflejan su independencia y madurez. En los jardines, las flores cambian con las estaciones y el aire respira historia. El hogar, sin embargo, no es solo una muestra de riqueza, sino también de estabilidad. Un recordatorio de que el éxito de Obama no fue solo personal, sino compartido con su esposa y sus hijas, pilares de una travesía que comenzó mucho antes de la política.
A la par de su vida en Washington, los Obama ampliaron su patrimonio inmobiliario con una propiedad en Martha's Vineyard, el refugio veraniego que se ha convertido en su lugar de desconexión. La mansión, rodeada de árboles y frente a la bahía, es un paraíso de calma. 7 habitaciones, 8 baños y chimeneas de piedra marcan su estilo acogedor. La casa incluye un muelle privado, una casa para botes, piscina y amplias terrazas desde donde se puede ver el atardecer dorado sobre el Atlántico. Cada detalle parece pensado para el descanso y la contemplación. Para Obama, el mar simboliza la introspección, un espacio donde la política se disuelve y queda el hombre. En este retiro encuentra equilibrio entre su vida pública y su esencia privada. Allí, entre silencio y brisa marina, escribe, lee y diseña el futuro de su legado con la misma calma con que pronunció sus discursos más memorables. No obstante, la tranquilidad no ha significado inactividad. Desde que dejó la presidencia, Barack y Michelle han transformado su influencia en una plataforma cultural. En 2018 fundaron Higher Ground Productions, una productora que rápidamente firmó un acuerdo millonario con Netflix para crear contenido centrado en historias humanas y sociales. En 2022 ampliaron su visión con un contrato global con Audible, reafirmando su compromiso con la narración de voces diversas. Paralelamente, los Obama se consolidaron como autores superventas. A Promised Land y Becoming rompieron récords de ventas, sumando millones de copias en pocos días. En sus páginas, ambos compartieron reflexiones sobre poder, familia y propósito, mostrando que su legado va más allá de la política. Barack ha dicho que escribir es su forma de seguir dialogando con el mundo, y esa honestidad literaria ha convertido su pluma en una extensión de su liderazgo. Los Obama no solo escriben su legado, lo producen y lo interpretan. Higher Ground debutó con documentales como American Factory, ganador del Oscar, donde exploraron la tensión entre el capitalismo global y la dignidad del trabajo. Fue un reflejo de sus valores, historias reales, humanas y transformadoras. Desde entonces, su productora ha desarrollado contenido sobre educación, justicia social y liderazgo juvenil, extendiendo la misión que una vez guiará a la Casa Blanca hacia un escenario más íntimo y cultural. A través del cine, Barack y Michelle han convertido su influencia en arte, su poder en propósito. No buscan solo entretener, sino inspirar, y en cada proyecto se percibe la misma voz que alguna vez resonó en la capital, una invitación a creer en la posibilidad de un mundo mejor, narrada con elegancia, paciencia y convicción. Pero su vida no se limita a las pantallas. Los Obama continúan viajando, explorando y absorbiendo el pulso del planeta. Grecia, Bali, África. Cada destino les ofrece un recordatorio de la historia que los formó y del futuro que aún desean construir. En Atenas, Barack fue visto contemplando el Partenón con una serenidad casi filosófica. En Bali, visitó templos y arrozales con una sonrisa de hombre que ha aprendido a detener el tiempo. Su manera de viajar es casi ritual, no es turismo, es contemplación. Cada lugar es un espejo donde reconoce lo efímero del poder y la permanencia del legado. Sus vacaciones no son excesos, son pausas necesarias para reconectar con la esencia humana que lo llevó, décadas atrás, desde un aula universitaria hasta el podio más alto del mundo. En la esfera diplomática, su paso por la presidencia le dejó lazos que siguen dando frutos. Muchos líderes extranjeros lo recuerdan con respeto, y esos vínculos se manifiestan en los obsequios de Estado que marcaron su mandato. Entre los más valiosos se encuentra una escena desértica de mármol verde con palmeras y camellos dorados, obsequio del rey Abdalá de Arabia Saudita, junto a un medallón real y un reloj de latón con cristal grabado, todo valorado en más de $34,000. Años más tarde, el mismo monarca le enviaría joyas y relojes valorados en 1.4 millones. Son símbolos de cortesía diplomática, testimonio del peso geopolítico que Obama alcanzó, pero también son recordatorios de la delgada línea entre el poder simbólico y la humildad que siempre procuró mantener. El intercambio de presentes diplomáticos fue un reflejo del respeto que inspiraba su figura. Desde China, Hu Jintao le obsequió un bordado de seda con el retrato de la familia presidencial, una obra valorada en $20,000. Desde el Reino Unido, el primer ministro envió una pluma negra y dorada hecha con madera del HMS Gannet, buque histórico británico, acompañada de ediciones de Churchill, An America y Churchill, Alive de Martin Gilbert. Italia, por su parte, se sumó con piezas de cristal soplado, candelabros artísticos y un reloj de oro Francesco Basil valorado en más de $6,000. Cada uno de esos objetos, aunque hoy descansan en archivos diplomáticos, conforma un relato visual del respeto que el mundo sintió hacia el presidente que habló de esperanza en tiempos de fractura.
Entre los obsequios más simbólicos figura el de Shimon Peres, presidente de Israel, una escultura de bronce de una niña liberando palomas, valorada en $8,000, metáfora de la paz que Obama siempre defendió en sus discursos. El Papa Benedicto XVI también dejó su huella espiritual con un mosaico dorado del Vaticano, una moneda conmemorativa y libros sobre la historia de San Pedro, todo valorado en casi $8,000. Desde Tanzania, Jakaya Kikwete le envió una talla de ébano de 1 metro de altura que representaba la fuerza y el arte africano. Estos gestos, más allá de su valor material, reflejan una era en la que la diplomacia fue tan humana como política. En cada regalo, un reconocimiento silencioso al hombre que unió inteligencia, empatía y prudencia para liderar sin perder la sencillez que siempre lo caracterizó. La imagen de Obama tras dejar la presidencia es la de un hombre que ha sabido transformar el poder en sabiduría. Vive con comodidad, pero sin ostentación. Sus días transcurren entre conferencias, escritura y encuentros con jóvenes líderes a través de la Obama Foundation. Esta organización busca empoderar a las nuevas generaciones, ofreciéndoles herramientas para impulsar cambios reales en sus comunidades. Obama entiende que el liderazgo no se hereda, se entrena, se educa y se multiplica. Así, su legado no se encierra en un despacho, sino que se propaga a través de aquellos a quienes inspira. Es el paso natural del líder al mentor, del político al símbolo. Michelle Obama, por su parte, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del mundo moderno. Su libro Becoming se convirtió en un fenómeno cultural, traducido a más de 30 idiomas y adaptado por Netflix como un documental que retrata su camino de superación. Con su fundación impulsa programas educativos y de salud para mujeres y niñas, defendiendo la inclusión con la misma elegancia con la que cautivó a millones desde la Casa Blanca. Juntos, los Obama forman un equilibrio perfecto. Él, estratega pausado, ella, la voz emocional. Son una pareja que ha trascendido la política para convertirse en una marca de liderazgo, empatía y propósito. Más allá de sus proyectos visibles, los Obama son también símbolo de discreción. Rara vez exponen su intimidad y controlan con precisión quirúrgica su presencia pública. En una era de sobreexposición, han convertido la reserva en poder. Cada aparición, cada entrevista, cada publicación tiene un propósito claro. No buscan volver al poder, sino redefinirlo. Su influencia ya no se mide en votos, sino en impacto cultural y educativo. En ellos, el liderazgo se ha convertido en arte silencioso, una danza entre palabra y acción. Barack Obama no se retiró, simplemente cambió de escenario. Su vida posterior a la presidencia es una mezcla de legado y libertad, desde su mansión en Washington hasta las playas de Martha Vineyard, desde sus acuerdos editoriales hasta sus proyectos audiovisuales. Obama ha demostrado que la influencia puede sobrevivir al cargo. Su historia encarna la evolución del poder moderno, un poder que inspira más que impone, que guía más que gobierna. Es el reflejo de un hombre que entendió que la verdadera autoridad no reside en un título, sino en la capacidad de seguir inspirando cuando el micrófono ya está apagado. Así concluye este recorrido por la vida, fortuna y legado de Barack Obama, el hombre que pasó de una escuela en Hawái a los salones del poder mundial, de una lámpara de queroseno a los reflectores del siglo XXI. Su historia, más que un retrato de éxito, es una lección sobre la constancia, la integridad y la visión, porque, al final, el verdadero valor de un líder no se mide por los aplausos que recibe, sino por las apuestas que deja abiertas para quienes vienen detrás.